buen día, amada iglesia, ¿cómo están? Esperamos que hayan descansado, que estén sensibles en su espíritu para lo que el Espíritu Santo quiere impartirnos por medio de su palabra. Ah, Anticipo que es posible que este mensaje no sea un mensaje tan corto. Haré lo posible porque con la ayuda de Dios, pues, no sea tedioso. Con la ayuda de Dios, con la influencia de su Espíritu Santo, toque las fibras más sensibles de nuestro corazón, que penetre nuestro entendimiento, que nos afecte, que nos lleve a hacer cambios, a dar pasos en la dirección que Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Y repito, que nos afecte en un sentido positivo. Anticipo también que este no es un mensaje fácil para compartir por la sensibilidad que tiene, por todo lo que implica, pero la verdad de las cosas es que no tengo opción. La carga me ha sido impuesta por el dueño de la iglesia, así que al final espero que me sigan amando, ¿verdad? Y bueno, aquí esto se trata, siempre lo hemos dicho, se los he comentado en otras ocasiones, la Escritura lo dice. Siempre que enseñamos, siempre que predicamos, estamos buscando agradar a una sola persona, al dueño de la iglesia en quien se origina el mensaje. Entonces, vamos a abrir nuestro corazón. Este no es un tema que corresponda a ninguna serie, de hecho es un tema de transición. Este tema se llama ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Así que vamos a entrar de lleno en él. Yo les voy a pedir que por favor vayan abriendo sus Biblias, que vayan buscando el profeta Ageo. Sí está en la Biblia, sí existe, así que búsquenlo, por ahí está. Si no lo encuentran, grítenle, pero ahí les va a salir, ¿verdad? En el capítulo 1. Antes de entrar directamente, ¿verdad? Ya allá al texto quisiera darles un contexto histórico. No me voy a meter con muchos detalles, simplemente dar algunas pinceladas para que podamos ubicar cosas que estaban pasando y poder entender también lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Sí, porque eso es muy importante, el que podamos, no quiero decir trasladar la experiencia porque eso no se puede, pero sí que nosotros podamos ubicar y ubicarnos nosotros dentro del texto de las Escrituras, ¿verdad? Dentro del texto de la Biblia. Bien, pues algunos recordarán acerca del cautiverio al que Nabucodonosor llevó al reino del sur, esto es, a Judá. Cómo los llevó a Babilonia y permanecieron allí 70 años, ¿verdad? Todo el desastre que hizo. Vemos cómo la Escritura nos dice que eso fue parte de un juicio de Dios para la nación y todo esto lo podemos leer empezando por Isaías, pero ya más concretamente cuando ya se desarrolla la acción, pues lo vamos a poder ver también ahí con Jeremías, con Ezequiel, etcétera. Algunos otros profetas menores, pero recordarán esto, ¿verdad? Que Nabucodonosor los llevó, los tuvo 70 años ahí, pero estuvieron ahí en Babilonia 70 años, no todo el tiempo bajo el imperio babilónico. Después el imperio babilónico cayó, ¿verdad? Esto lo narra Daniel, y subieron los medos persas, ¿verdad? Y los medos persas fueron quienes pues liberaron al pueblo de Judá, ¿verdad? A los judíos los liberaron de acuerdo al relato bíblico, pero también al relato histórico. El historiador judío Flavio Josefo, él escribe que el profeta Daniel le leyó las profecías a Ciro, al emperador Ciro, ¿verdad?, en donde Dios le llama a su pastor, en donde Dios le llama a su siervo, donde Dios le llama a su ungido. Esto está en Isaías 44:28, lo que Dios dijo con respecto a Ciro. Y esto es muy impresionante porque cuando habla con respecto a Ciro, lo menciona por nombre alrededor de 170 años antes del nacimiento de Ciro.
Entonces, esto es muy, muy, muy importante y esto le causó, dice Flavio Josefo, que le causó una impresión tan grande a Ciro que lo llevó a reconocer la grandeza de Dios y a dar los primeros pasos para repatriar a los judíos. Y eso también lo encontramos ahí en Esdras. Por eso, a lo largo de la semana yo les quiero pedir que estén leyendo Esdras también, ¿verdad? Porque menciona muchos datos. Desde el capítulo 1 es corto el libro de Esdras, lo pueden hacer y nos va a dar una mayor idea. Aquí no lo hacemos en este momento por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero esto en concreto, este reconocimiento que Ciro tiene, lo van a encontrar en los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Esdras. Entonces, el mismo Josefo menciona acerca del poco interés que tenían los judíos de regresar a Judea. Los que estaban ahí, los que estaban ahí que habían estado en el cautiverio, ¿verdad? El poco interés que tenían de ir para allá. No explica, bueno, nos dice que tenían sus posesiones ahí, que tenían sus intereses ahí, y sin justificarles. Pero la verdad de las cosas es de que no es difícil entender las razones que ellos tenían. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Porque después de todo, la mayor parte de ellos, de los que habían de ser repatriados, nacieron en Babilonia, ¿sí? De los que fueron repatriados, salvo algunos ancianos, ¿verdad? De arriba de 80 años, regresaron, es decir, probablemente algunas cabezas de familia regresaron, algunos pues no. Pero eran sus hijos y sus nietos los que iban con ellos. Ellos eran los que iban a reconstruir, ¿verdad?, el templo. Esa era la misión en este caso que está tratando Ageo y que trata Esdras, más concreto. Nehemías trata otros asuntos, ¿verdad? Pero habla acerca de esto, habla de que ahí habían prosperado. Se entiende, ahí tenían sus bienes, ¿verdad? Allá ellos fueron, es decir, fueron cautivos a Babilonia. Algunos de ellos llegaron muy chicos, otros no tan chiquitos, pero ahí se desarrollaron, ahí hicieron negocios, les fue bien, tenían sus bienes, tenían sus propiedades, tenían sus afectos, sus apegos estaban ahí, sus amistades, todo su entorno, toda su vida estaba ahí. Incluso el primer idioma de ellos ya era el que se hablaba en Babilonia. Y miren, es como si de repente cualquiera de nosotros le dijera a sus hijos, ¿verdad? Son nuestros hijos, ¿está bien? Pero vamos a entenderlo así. Haga de cuenta que, y no menciono a qué país, ¿verdad? Pero llegamos con nuestros hijos y les decimos, hijitos, nos regresamos a nuestro país de origen, ¿verdad? Vamos a hacer la obra de Dios y las cosas no están muy bien allá, pero vamos a ir y allá le vamos a echar ganas y nos va a ir muy bien y vamos a hacer la obra de Dios. Pues la mayoría de ellos, repito, nacieron aquí, de nuestros hijos, la mayor parte de ellos o nació aquí o al menos aquí han vivido la mayor parte de sus vidas, ¿sí? Tienen pasaporte británico, ¿sí? O sea, es decir, su nacionalidad es de aquí. A lo mejor algunos, yo sé, en algunos casos tienen doble pasaporte y está bien, eso es algo bueno, es una buena ventaja, ¿sí? Pero en algunos casos también, a duras penas, y debo decirlo, a duras penas hablan el español, a duras penas hablan el castellano. Sí lo entienden, pero no lo hablan como se supone que deberían de hablarlo, porque ya no es su primera lengua, ¿sí? La han perdido. Y sería bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, pero sería bueno retomarlo. Es mucha ventaja el hecho de ser por lo menos bilingüe. Entonces, posiblemente ellos disfruten mucho allá de ir a visitar a la tía Carmela que cocina tan rico, ¿verdad? Y la pasamos también con los primos y cuando vamos para allá salimos a pasear y hay unos lugares increíbles, nos las pasamos tan bien, ¿verdad? Especialmente si cuando vamos para allá estamos aquí a la mitad del invierno, ya sabemos lo que eso se trata, ¿verdad? Y pero irse a vivir para allá, ¿sí? A dedicar su vida a la reconstrucción, tanto en lo natural, pero como en lo espiritual, de una nación que no la ven como suya, ¿sí?
Y si no tienen la misma fe, si no tienen la misma convicción que sus padres, pues de seguro habrá resistencia, de seguro van a pegar el grito en el cielo y decir, ¿yo qué voy a ir a hacer allá? Pero bueno, ahora, además, vamos a decir así, si le echamos otra rana a la olla, si además de eso agregamos que ellos no estaban familiarizados con la palabra de Dios, ellos no estaban familiarizados, no estaban atentos a la palabra de Dios, no tenían presentes las promesas de Dios, porque quienes deberían de haberles enseñado el fervor, la devoción a Dios, la constancia, la vivacidad de vida, no lo hicieron. Y no me estoy refiriendo a los maestros de la iglesia. No me estoy refiriendo a ellos. Forman parte también, pero quienes tenían que inculcarles esto somos nosotros los padres. Entonces, es fácil de entender que la idea de vivir para Dios no les entusiasmara. Es fácil de entenderlo. Después de todo, no era algo que ellos estuvieran esperando, no era un anhelo que tuvieran en sus corazones, no estaban entusiasmados con Dios. Por cierto, la palabra entusiasmados es una palabra muy bonita. Etimológicamente es enteos, quiere decir llenos de Dios, ¿sí? Entonces, mis amados, perder el enfoque, que esto es el tema que trata aquí Ageo, perder el enfoque, distraerse, realmente es muy fácil. Es muy, muy fácil. Algo pasa, ¿verdad? Por ahí. Las cosas no salen como yo quería que salieran y me pongo a orar y yo le he pedido tanto a Dios, pero la cosa es de que a veces eso que le estamos pidiendo tanto a Dios y con tanta fe y con tanto fervor por algún tiempo, a veces no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pues Dios no contesta o simplemente contesta que no. Y llega el desánimo porque vienen dificultades. ¿Cuántos tienen dificultades en la vida? ¿Y a cuántos los desaniman las dificultades? Bueno, vamos a hablar también de eso. Ese es otro de los temas que vamos a hablar. Pero ahorita, es decir, con respecto al desaliento, ¿sí? Pero aquí más concretamente es el desánimo que se origina porque vienen dificultades y como hay un desenfoque nos atoramos en esas dificultades y muchas veces, esto es una realidad, se terminan utilizando esas dificultades como excusas para no alinearnos con Dios, porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque ya Dios nos lo ha dicho o al menos ya tenemos una idea más clara y sabemos qué es lo que está ocasionando muchas veces ese problema, ¿sí? Entonces, de alguna manera empezamos a excusarnos, no nos alineamos con Dios. La palabra me dice perdona, pero no, ¿cómo va a ser si yo y tal y cual? Cosas, estoy mencionando quizá una bobada, pero es nada más para dejar un botón y que podamos ubicar las cosas. El asunto es que se desarrolla un cuasi o una pseudo relación con Dios, ¿verdad? En donde, por supuesto, como no estamos alineados con Dios, generalmente nosotros empezamos a poner los términos de esa relación y bueno, te da algunos ciertos rasgos, ¿verdad? De cristianismo, muy diluido, no mucho cristianismo, porque pues, ¿qué va? Tampoco se trata de ser fanático, ¿verdad? No. Como ya dijera aquel, ¿verdad? Ya como lo dice la Biblia, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y bueno, la Biblia no dice así, debo decirlo, ¿verdad? Pero solamente lo suficiente, ¿verdad? Para aliviar un poquito mi conciencia, para de alguna manera atreverme a pedirle a Dios que me ayude, porque pues cómo le voy a pedir que me ayude si ni siquiera algo, ¿me explico? Y por supuesto que Dios me ayude, pero que no tenga muchas demandas, que Dios no me pida cosas, ¿sí? Porque Él está ahí para darme a mí. Es una especie de religión que no trastoque, que no interfiera. Es una devoción que le está diciendo, no te metas con mi día a día, no tengo convicción, yo controlo, ¿sí?
Y mis amados, debo decirles, esta es una fórmula para el desastre. Esta es una fórmula para la mediocridad espiritual, y déjenme añadirle algunos ingredientes a esto, ¿verdad? A los que, por las razones que querramos, ¿verdad? Lo que usted decida, lo que usted quiera, ¿sí? Pero la verdad de las cosas es de que si se ha sido expuesto a falsos maestros, pululan, ¿verdad? Por todas partes. ¿Qué diremos de otros malos maestros? Ya no falsos, pero malos maestros, al menos sí perezosos, espiritual e intelectualmente hablando. Consecuentemente, pues sus enseñanzas son muy deficientes, ¿verdad? Añadimos problemas entre miembros de las congregaciones, nómbreme la que quiera, ¿verdad? Nómbreme el problema que quiera, chismes, esto se dijo generalmente, faltas de perdón, ya me ofendí, no me saludo, lo que sea, porque luego somos muy sensibles, hipersensibles, ¿verdad? En todo esto, pero generalmente usted nómbreme la que usted quiera y verá que podremos llegar a que la raíz de eso es la falta de la disciplina dentro de la iglesia. ¿Sí? A la falta de seguir los lineamientos que la Escritura le marca a la iglesia, que Dios mismo le marca a la iglesia, que es su iglesia y que es quien sabe cómo funciona, porque Él es el que la edifica. Entonces, pues, si todo el resultado de todo este horrible cóctel que les estoy mencionando, pues termina en que empezamos a relativizar las Escrituras, que las Escrituras no llegan a tener el peso en nuestro corazón, no llegan a tener el peso en nuestra vida que ellas dicen que tienen, ¿sí? Dejan de ser autoritativas, ya no vemos la trascendencia de Dios, no vemos de esto tenemos que hablar más, porque esto es todo un tema. Dios es trascendente, mis amados. Dios está muchísimo más allá de todo lo que nosotros podemos pensar, entender, pero caemos en ver la Biblia entonces como un libro devocional, ¿verdad? Y no como lo que es la palabra de Dios, el libro de Dios, la palabra de Dios autoritativa, ¿sí? Infalible, perfecta, suficiente. Ahora, no estoy hablando al aire, ¿sí? No estoy diciendo cosas que no vea. Estos son cosas con las que se atoran los creyentes. Esto es una realidad. Estos son cosas que hemos visto a lo largo de muchos años en el ministerio, y de manera particular es algo común que hemos visto aquí, ¿sí? Este es el diagnóstico. Es a donde nos lleva, y el Señor es la dirección que nos ha dado y nos ha permitido ver cuál es el asunto, para que precisamente podamos tratarlo y podamos avanzar, y que Él pueda avanzar en nuestros corazones y nosotros podamos avanzar en su reino. Entonces, ahora sí, vamos allá a la palabra de Dios, por favor. Vamos allá al primer capítulo de Ageo, ¿verdad? Este es el primer mensaje que hay en el libro de Ageo, ¿verdad? Y corresponden, se los menciono un bosquejo muy rápido. Todo este mensaje corresponde desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Ya del versículo 12 al 15, que es en donde termina el capítulo, pues está la respuesta que le dan a Dios tanto los que presidían al pueblo en lo político, en lo social, en lo religioso, ¿verdad? En lo civil, pues, como el resto del pueblo, ¿verdad? Porque ya tenían algunos años de haber regresado ahí del cautiverio, alrededor de unos 18 años, 16, 18 años de haber regresado del cautiverio. Entonces, les voy a pedir por favor que vengan conmigo ahí a Ageo. Vamos a ver, leer los primeros 2 versículos y vamos a comentar algunas cosas. ¿Están listos? Muy bien. Dice así: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada.
Pues fíjense que esto sería más o menos por allá del año 520. Si somos un poquito más precisos de este acontecimiento que estamos viendo, de esta palabra, de este mensaje, sería algo así como el 29 de agosto del 520. Literalmente, 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. O sea, sáquenle cuentas, ¿sí? Tiene una precisión, es que me maravilla Dios. 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. Entonces, bueno, claro que no era el tiempo de que la casa del Señor fuera reedificada, de que el templo fuera reedificado, ¿verdad? Claro que no era el tiempo. Ya traían al menos 16 años de retraso. Se había detenido la obra. Miren, en Esdras, no vayan para allá, les digo, eso es algo importante, que vayan leyendo y que lo vayan ubicando en su contexto histórico, pero Esdras en el capítulo 3 y en el capítulo 4 vemos ahí cómo ellos llegaron, cómo echaron los cimientos del templo, que por cierto fue algo sumamente emotivo, era un avivamiento, ¿verdad? Es decir, ya habían regresado este grupo, habían empezado con esos trabajos, repito, pusieron los cimientos. Pero también seguimos viendo de que se levantó alguna oposición por ahí de parte de los vecinos. Hubo oposición en lo político, en lo social, en lo religioso. Hubo oposición, ¿sí? Y se detuvieron por 16 años. Se atoraron 16 años. Dijeron, no, hasta hay un problema. Aquí me detengo. Y ellos siguieron viviendo su vida. Y el asunto es de que así les pasa a muchos, ¿sí? Se atoran con algo, llegan a conclusiones incorrectas, terminan desenfocándose o enfocándose en sí mismos, mejor dicho, ¿verdad? En su propia circunstancia, sus sentimientos los empiezan a definir porque, repito, somos sensibles, ¿verdad? Es que somos latinos, somos de sangre caliente. Sí, pero es un problema cuando los sentimientos, cuando nuestros propios criterios nos definen y no nos define la palabra de Dios, ¿verdad? Y lamentablemente viene ese atorón y se quedan los cimientos. Y yo me atrevería a decir, mis amados, con todo amor y respeto, y habría que ver qué cimientos son los que pusieron. Habría que ver qué cimientos son los que pusieron, si verdaderamente esos cimientos están en Cristo Jesús. ¿Sí? Uno de los argumentos más recurrentes que hemos escuchado a lo largo de muchos días para justificar la falta de interés, la falta de determinación de una vida comprometida con Dios y su obra, es precisamente decir, creo que no es mi tiempo. No, yo creo que no es el tiempo de Dios, pues ha pasado esto y yo hice tal y me metí en esto y anduve haciendo un desastre por aquí y por allá. Es que yo creo que no era mi tiempo. Bueno, ciertamente Dios tiene tiempos específicos para muchas cosas. Dios tiene tiempos específicos para sus planes, ¿sí? Eso tiene que ver, en primer lugar, con vivir con nuestra voluntad rendida a Él. Y como decimos, ahí está la pata de palo, ¿verdad? Esto tiene que ver con estar en una verdadera comunión, en una verdadera intimidad con Él y no viendo a ver qué pecado inauguro, por supuesto, con las menos consecuencias posibles, ¿verdad? Y si alguna de estas consecuencias me llega, pues generalmente la tornamos en un reclamo a Dios, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Y luego llegamos a ser... somos dramáticos. Somos dramáticos. Pero bueno, seguimos avanzando, ¿verdad? El asunto es aquí, acuérdense qué es cuál fue la palabra que vino del Señor. Este pueblo dice, esto es lo que ellos piensan. Esto es lo que tienen diciendo, repitiendo 16 años al menos. La pregunta es, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Cuándo es el tiempo de vivir para Cristo? No digo de una manera fanática, pero sí de una manera radical. ¿Sí? ¿Cuándo es el tiempo para amarlo como Él se merece? ¿Sí? Porque
el que le ama, le obedece. Eso es lo que él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Cuándo es el tiempo para edificar la iglesia? Para servir a aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que han sido trasladados a su reino, ¿verdad? Que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Tú qué dices? ¿Sí? ¿Cuándo es el tiempo de anunciar las virtudes de Cristo? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Tú qué dices? ¿Cuándo es el tiempo de que nos interesemos por el bienestar de los hermanos en la fe? Sabiendo que la mayor muestra de amor que podemos tener para con ellos es precisamente obedecer a Cristo y vivir para Él. Tenemos que dimensionarlo esto, mis amados. La mejor manera en que yo puedo empezar por bendecir a los que están en mi entorno, a bendecir y a afectar positivamente, a ser sal y luz, es ser obediente a Cristo. ¿Tú qué dices? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Sí? ¿Cuándo es el tiempo de vivir para Él? ¿Cuándo es el tiempo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, que nos sacó, quiere decir literalmente, que nos sacó de las tinieblas y nos metió a su luz? ¿Tú qué dices? Primera de Pedro, se los leo, no vayan ahí, no se muevan ahí de Ageo, déjenme leerles Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Tú qué dices? ¿Cuándo es el tiempo de determinar, de comprometerme con Dios a crecer en el conocimiento de su palabra? Porque, miren, les voy a decir algo. Orar ayuda. La oración ayuda y es necesaria. ¿Sí? Ahora, es una oración que se fundamenta en la verdad. Pero orar ciertamente ayuda. El asunto es de que yo nunca he sabido de alguien que no haya estudiado de una manera dedicada, de una manera comprometida, una carrera, y que haya pasado y que le hayan entregado su título solo porque oró mucho, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado este dicho que dice: a Dios orando y con el mazo dando. Pues tiene sabiduría, ¿sí? O sea, está bien, qué bueno que le pidamos a Dios, pero en ese pedirle a Dios tenemos que accionar. En ese pedirle a Dios el Señor nos va a dirigir y pues para crecer en el conocimiento de Él tenemos que ir a su palabra, mis amados. Tenemos que ir a su palabra. Entonces, regresamos ahí a Ageo capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Están listos? Dice: entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿acaso es tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas? Esto quiere decir recubiertas de madera, mientras esta casa está desolada. Quiero mencionar esto. Desolado aquí quiere decir abandonado. Quiere decir sin uso, pero no solamente la denotación y la connotación no solamente es algo físico, es decir, la palabra que se utiliza para decir desolado no es de que pues no hay nadie, ahí está, ¿verdad? No, está hablando de que hay un abandono, ¿verdad? Está hablando de esa actitud de un completo descuido hacia el Señor, de un completo descuido en la relación con Dios, de un completo descuido hacia la obra de Dios a la que fueron encomendados, y ese es precisamente el reclamo de Dios, ese es precisamente la médula del mensaje, de este primer mensaje de Ageo al pueblo.
pero también creo yo del Espíritu Santo a nosotros. Esta es la médula del mensaje, ¿sí? Y lo que nosotros vemos aquí en las Escrituras es hasta que vino la palabra de Dios. Hasta que vino la palabra de Dios. Y entonces cuando viene la palabra de Dios, precisamente nos muestra nuestra condición, nos muestra el cómo estamos, nos deja ver cómo realmente estamos. Y siempre, mis amados, siempre es con el propósito de ayudarnos a corregir, siempre es con el propósito de sacarnos del lugar en donde estamos. Es que tengo 16 años atorado, es que tengo 20 años atorado, es que tengo 5 años atorado, es que algo pasó y estoy atorado con esto y no puedo avanzar y no me puedo comprometer. Y viene la palabra del Señor, nos ilumina y nos lleva y nos saca de ahí. Ese es el deseo de Dios, esa es la intención de Dios. Y es que la pregunta retórica que hace aquí en el versículo 4 es revelar el egoísmo de las prioridades del pueblo. O sea, está bien que ustedes, lo voy a parafrasear, ¿verdad? Está bien que ustedes, o sea, no es el tiempo de reconstruir, pero sí es el tiempo de que utilicen cosas y ustedes vivan para ustedes mismos. Sí es el tiempo. Muy bien, Es una pregunta retórica. Es decir, la respuesta le está diciendo, están fuera de tiempo, están atrasadísimos con esto. Casas artesonadas o casas enmaderadas, ¿verdad? Se refiere a eso precisamente, a casas recubiertas de madera por dentro, a casas recubiertas de cedro. Y eso era muy común en las residencias de los ricos. Eso nosotros lo podemos ver allá en Reyes, en el capítulo 7, versículo 3, en Jeremías 22:14, habla de casas enmaderadas, habla de casas artesonadas. Sí, la nueva traducción viviente de hecho lo traduce como casas lujosas. Ahora, déjenme decir esto, porque ningún problema hay con tener casas lindas. Qué bueno que, miren, qué bueno que las tengamos, qué bueno que procuremos tener el lugar en donde vivimos lo más limpio posible, siempre bonito, acogedor, que se sienta, que se vea como un hogar, ese lugar en donde nos gusta estar, ¿verdad? Eso es muy bueno y eso está bien. Está muy bien tener un buen carro, está muy bien tener unas buenas vacaciones, ningún problema en tener unos ahorros y administrarse y tener ahí para cosas y aún para si me quiero dar algún lujito, no tengo ningún problema, eso no es malo, eso no es pecado, ¿sí? Tener recursos no es el reclamo de Dios, ese no es el reclamo de Dios, ¿sí? Sino la prioridad, el enfoque del corazón en donde estaba. Ese es el asunto. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el enfoque en el corazón? Porque la Biblia nos enseña mucho, la Biblia habla mucho acerca de la prosperidad de Dios, pero de la de Dios, la que viene de Él, la que viene por medios legítimos, que no tiene avaricias en el corazón, ¿sí? Porque avaricia en el corazón es idolatría, mis amados. Es idolatría. Entonces Dios sí quiere que tengamos, por supuesto. Dios nos quiere prosperar, por supuesto. Hay mucha enseñanza al respecto de eso, un montón. Gloria a Dios por eso. Y es que Dios da a quien Él quiere darle. No porque alguien se lo merezca, no porque Dios esté obligado, porque nadie puede obligar a Dios a hacer algo que Dios no quiere, ¿sí? Imagínense ustedes, ¿qué clase de Dios sería si es manipulado, si puede ser manipulado o si es manipulable por criaturas avariciosas? Qué terrible, ¿no? Yo no. Él es el Dios de la gloria, mis amados. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el que con su palabra creó y sustenta absolutamente todas las cosas. Él es el dueño de todo. Él no necesita de nada, Él no necesita de nadie, ¿sí? No lo necesita, nos creó y creó todo por amor, fue un despliegue de su maravilla. Él no necesita un solo ángel que le diga cuán maravilloso es, Él no nos necesita a nosotros. Así de glorioso es y así de glorioso y de amoroso es
que nos ha creado para compartir y dejarnos ver esa maravilla y donde nos podamos deleitar en eso. Qué maravilloso Dios tenemos. Qué maravilloso es el Dios que está en las Escrituras. Cuánto deseo conocerles y cuánto anhelamos y deseamos que ustedes deseen, que ustedes anhelen conocerlo y tenerlo por número uno y por prioridad en su vida y vivir para Él y ver cuál es su voluntad y echarse de cabeza en eso, porque eso es lo mejor, porque no hay nada más alto que vivir para el Señor. Dios sabe a quién le da. Dios sabe a quién le hace daño tener un poquito más de lo necesario. Miren, a veces hay quienes se envanecen sin tener nada. Hay otros que no pecan más porque no tienen dinero para ir a pecar. ¿Sí? El asunto aquí, el asunto que nosotros vemos aquí en la palabra, el reclamo de Dios, pónganme mucha atención en esto, por favor. Es más, permítanme tantito, déjenme darle un traguito a mi café para agarrar valor y decirles. El asunto que está tratando así, ay, qué rico. El asunto que está tratando aquí es que la madera y los materiales que estaban destinados específicamente para la reconstrucción del templo los utilizaron para edificar sus propias casas. Es decir, toda esa madera, piedra, cosas que se habían juntado ahí para edificar, para construir, para embellecer, para hacer la casa, el templo, para reconstruirlo, esos materiales se los llevaron a sus casas y con esos materiales empezaron a construir sus propias casas y las dejaron de lujo porque eran madera de lujo lo que tenían. Eran materiales de primera calidad, pues con eso construyeron, dijeron pues aleluyita. ¿Sí? Entonces su primera prioridad debió ser reconstruir el templo y que Dios fuera glorificado. ¿Qué se podría decir de nosotros? ¿Cuál es nuestra mayor prioridad? Es decir, pongan atención, ¿es nuestro anhelo, es el objetivo de nuestra vida que Él sea glorificado? Es decir, que sus atributos, que su carácter, que su fama, que su buen nombre, todas esas virtudes de Él sean manifestadas en y a través de nuestras vidas, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en cómo nos relacionamos, en cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. ¿Cómo la ven? O usamos esas cosas santas, esas cosas que han sido apartadas, que han sido destinadas para la construcción, ¿verdad? Para la edificación de su obra, utilizamos o pretendemos utilizar todas estas para obtener un beneficio propio como ellos. Porque lamentablemente hay mucho de eso en la iglesia. A lo largo del tiempo eso se ha dado y lamentablemente, repito, hay mucho de eso. Usar las cosas santas para el beneficio propio. Y podemos hablar, miren, desde doctrinas. Si no me cree, bueno, yo creo que sí me cree porque ha escuchado mucho de esto, ¿verdad? Cómo sacarle cosas a Dios. Vea los títulos de algunos libros. Métase a una librería o tenga chance, vaya a alguna librería cristiana, vea la mayor parte de los títulos que hay ahí de los libros y va a ver que la gran mayoría de ellos, me atrevo a decir arriba de un 70, 80%, 90% incluso, ¿verdad? Si saca lo que son las Biblias y algunas otras versiones, hay un hermano que dijo, yo me atrevería a sacar el 10% de lo que hay en las bibliotecas, o no en las bibliotecas, en las librerías de hoy en día y quemar todo porque no sirve. Y yo estoy de acuerdo con él, porque incluso hay algunas de las versiones de las Biblias que están ahí, que están torcidas, que están más corruptas que nada, ¿verdad? Dios de mi vida. Y sobre todo cualquier cantidad de títulos, ¿verdad? De cómo sacarle cosas a Dios. De cómo sacarle cosas a Dios. Pero bueno. Entonces, notan cómo tenían todo un estilo de vida desarrollado en base a lo que decían. No, es que
Este pueblo dice. Este pueblo dice. Y bueno, ¿y tú qué dices? Entiéndase eso cuando dice este pueblo dice. Nosotros ya a este punto ya tenemos muy bien ubicado que cuando se dice, ¿verdad? Es porque eso es lo que se piensa y es decir, nuestros pensamientos van a acciones. Es decir, si no pensamos que algo es importante, no lo vamos a ver como un abandono. ¿Me explico? Si yo no pienso que la obra de Dios es importante y no la estoy atendiendo, no la voy a ver como un abandono porque así pienso. Porque pienso que es más importante que yo tenga lo mío y que yo esté bien y que yo viva en casas artesonadas, enmaderadas, lujosas, muy bonitas. Y repito, ese no es el problema. El problema es cuando eso es lo que está en el corazón. El problema es que cuando esa actitud que me lleva a pensar que puedo abandonar la obra de Dios y no pasa nada, no es ningún abandono, pues ahí está y como no es importante, ahí lo dejo. Y eso nos pasa con nuestras cosas. Las cosas que nosotros vemos que son importantes las cuidamos, las que no las arrumbamos por ahí. Y no lo consideramos como un abandono. ¿Me explico? Ahora vengan conmigo los versículos del 5 al 7. ¿Están listos? Dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Esto literalmente quiere decir, pon esto en tu corazón, necesitas meditar y necesitas hacer ajustes, necesitas reflexionar sobre tu conducta, sobre tus motivaciones, sobre las prioridades, para quién están viviendo. Eso es lo que quiere decir, considerad vuestros caminos. Esa es la expresión, ¿verdad?, de pon sobre tu corazón. Ahora vamos, versículo 6. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Y aquí no está defendiendo la embriaguez, está defendiendo la plenitud. Os vestís, pero nadie se calienta. El que recibe salario en bolsa rota. Versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Esa insatisfacción de la que está hablando ahí, esa falta de plenitud, tiene su causa. Es decir, esa falta de plenitud tiene su origen y ese origen el Señor lo está centrando en el ensimismamiento, en el egoísmo, en la falta de compromiso, en la falta de interés en ser capacitados para la edificación del cuerpo de Cristo. Estaban con sus prioridades de cabeza. El enfoque de sus vidas tenía que cambiar, tenían que poner esto en su corazón, tenían que meditar acerca de eso y tenían que hacer ajustes, porque ese es el punto de meditar. Es maravilloso cuando meditamos, es maravilloso cuando estamos pensando para Dios, cuando estamos ahí, estamos rumiando y le estamos dando vuelta y vamos al texto y meditamos y vamos y esa palabra que el Señor nos dio y sigo avanzando. Es maravilloso, pero la maravilla se traslada al día a día. Hay ajustes que hacer. Ay, si es que es tan bonito. Ay, si es que... Ahorita vamos para allá. Ahora, nadie cambia solo porque desee cambiar. Nadie cambia porque reconozca que necesita cambiar o porque declara, hoy voy a cambiar. ¿Verdad? Como, bueno, ya, hasta ahí. Hoy voy a cambiar, ¿verdad? Tiene que hacerlo, tiene que dar pasos. Sí, todo eso está bien, es decir, ya me entró luz al cerebro, me entró luz al corazón, ya me di cuenta, veo cuál es mi estatus, ¿verdad? Veo cuál es el estado en el que estoy, pues ahora tengo que dar pasos para cambiar, ahora tengo que avanzar en esto. Miren, hay un maestro de la palabra que dice en el comentario que él hace un comentario muy muy importante al libro de los Hechos de los Apóstoles y él dice lo siguiente, que el Señor añadía día a día a los convertidos.
no a los convencidos. A los convertidos, no a los convencidos. A los que se habían vuelto al Señor, no a los que decían, no, sí es cierto. ¿Okay? Vamos al versículo 8, Ageo 1:8. Vengan conmigo. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Subid, traed madera, reedificad, implica trabajo, implica acción. Y traer madera espiritual es sustancia espiritual, es costoso. Subir al monte ya requiere un esfuerzo. Traer los materiales espirituales para edificar la casa de Dios, la iglesia, es costoso. Implica cosas, implica un esfuerzo, implica que tengo que echarle ganas, implica que tengo que dejar cosas y tomar otras. Recuerden, esto se los he dicho mucho, lo seguiré diciendo. Siempre que le decimos que sí a algo, le decimos no a algo. Siempre cuando... Es que no podemos tener todo en la vida. Me explico. Pero siempre que decimos sí a esto, es decir, sí subo al monte, sí traigo madera, sí reedifico la casa del Señor para que Él se agrade, para que Él sea glorificado, eso tiene un costo. ¿Sí? Dios es glorificado entonces cuando sus hijos edifican su casa sobre el fundamento que es inamovible, que es Él. Ese fundamento que no se puede cambiar, ese fundamento que no se puede destruir. ¿Sí? Así es como el Señor se agrada, mis amados. Ahí es en donde se le da el lugar a Él que le corresponde. Así es como se honra a Dios. Eso es honrar a Dios, darle el lugar que le corresponde. Y cuando nosotros estamos desenfocados, cuando nosotros estamos distraídos, cuando nosotros carecemos de compromiso para el ser capacitados para la obra del ministerio, para la obra del Señor, como nos dice ahí en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 12, no le estamos honrando. Nos honramos a nosotros mismos, honramos otras cosas, honramos a nuestros hijos, podemos honrar otras cosas, pero no al Señor. Y necesitamos ajustar eso. Los que tengamos que ajustar eso, hagámoslo. El Señor nos ayuda. Ahora, hay que estar conscientes de esto. Las respuestas que Dios da a nuestras oraciones no son baratas. Todas las respuestas a nuestras oraciones tienen un costo, tienen un enorme valor porque implican un precio pagado. Alguien lo paga, ¿sí? Por eso nunca debemos menospreciarlas. Haríamos muy mal con menospreciarlas, con una actitud indiferente, con una actitud incluso arrogante. Vean el costo de nuestro perdón. Pero eso así es. Nosotros oramos por algo, Dios responde y decimos, ay, gloria a Dios, pero esa respuesta de Dios implicó esa acción de Dios o esa iniciativa incluso de Dios implica un costo. Y nosotros necesitamos estar conscientes de eso. ¿Sí me explico? Necesitamos estar conscientes de eso. Porque hay un riesgo, no solamente es el desenfoque, pero el riesgo es el menosprecio de la obra de Dios, es el menosprecio de las cosas que Dios hace a favor de nosotros. Ese es un riesgo que ahí está, ¿sí? Y bueno, es que sí podemos decir, es que yo sí reconozco, es que yo sí lo quiero hacer, sí reconozco que estoy así, sí reconozco que estoy así, sí, o sea, sí quiero darle respuestas a Dios y eso está muy bien, o sea, gloria a Dios, pero al grado que no me incomode. Ahí es a donde tenemos que llegar. Sí le quiero dar respuestas a Dios, pero si llegamos a este punto, a este pero que no me incomode, al grado que no tenga que hacer ajustes en los patrones de mi vida, al grado, sí le quiero dar respuestas a Dios, al grado que no altere mi vida, ¿sí? Al grado que no ubicamos que en las respuestas de Dios se alteran muchas veces las vidas de otros, ¿sí? Y mucho, realmente mucho. Yo sé lo que les digo.
Sabemos lo que les decimos, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Ahí, miren, esa es la fibra principal que queríamos tocar. Eso es el mensaje esencial, mis amados. Qué bueno, sí reconocemos, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a hacer ajustes? Lo que cueste, a donde tope, a donde nos lleve, a lo que sea, no importa, Señor, tú eres digno, tú dinos y tú lo mereces. Si tú me dices, esto quiero, eso tienes, eso es tuyo. Esto tú obtén, que esa sea nuestra oración. Es más, esa va a ser la oración de los próximos meses. Señor, obtén de nosotros lo que quieras. Si tienes que tratar con nosotros, hazlo. ¿Están listos? ¿Están listos para una oración de esas? Porque Dios se lo toma en cuenta. Dios responde a esas oraciones. O bien, Señor, ya ubiqué de qué se trata y sí estoy dispuesto, Señor, sí estoy dispuesto a cambiar lo que tenga que cambiar, pero necesito crecer. ¿Sí? Si me incomoda, no importa. Si tengo que hacer ajustes en los patrones de mi vida, si me tengo que levantar antes o me tengo que, para eso, dormir antes, si tengo que hacer esto, si tengo que hacer, tú dirígeme. ¿Sí? Si se tiene que alterar, si tengo que incomodarme, lo hago. Vengan conmigo, por favor, a los versículos del 9 al 11. 9 al 11 del capítulo 1. Dice: esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Es decir, hay expectativas. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Es decir, mientras cada uno de ustedes se desvive por construir una casa lujosa. Entonces, ¿sí lo ven? Les hace ver que es esa actitud egoísta la que los tiene sumidos en donde están. Versículo 10. Por tanto, por causa vuestra. Hago un paréntesis porque siempre pensamos que la culpa es de otro. Es decir, siempre pensamos que son otros los que están mal y que a causa de otros nosotros estamos como estamos, ¿verdad? Que si nuestra comunión con Dios no está en donde debe de estar, pues terminamos encontrando alguna causa para ello y generalmente no somos nosotros, generalmente no es nuestra falta de interés. Entonces repito, versículo 10, siga con atención. Por tanto, por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto, y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Era un trato de Dios, mis amados. Él mandó la sequía. Porque Dios la permite, Dios permite cosas, o Él incluso las envía. Como en este caso, yo lo envío, ¿verdad? Cosas a nuestras vidas, porque cuando nos desenfocamos, Él envía eso para que nos volvamos a enfocar, para que nos volvamos a Él. Y seguramente nos van a incomodar, pero póngame atención en esto. ¿Cómo podemos decir que esas cosas que Él nos envía para que nos enfoquemos en Él son algo malo si eso hace que recurramos a Él? Si eso hace que corramos a Él, ¿cómo podríamos decir que eso es realmente malo? Puede ser muy incómodo, sí es cierto. Puede ser muy incómodo, puede ser doloroso, sí es cierto. Pero eso es otro asunto. Entonces, mis amados, Él nos ama tanto, demasiado como para que pensemos que podemos sacarlos de nuestra vida, que podemos sacarlos de la ecuación de nuestra vida y que Él se va a quedar indiferente, cruzado de brazos, pues nada más así sonriéndonos, ¿verdad? Y dándonos todo lo que pedimos, porque pues a fin de cuentas Dios está ahí para hacernos feliz. Dios nos creó para que seamos felices. Ese es el propósito, todo es para que seamos felices y bueno.
Y si hace algo, ¿verdad? Y si no me da lo que le estoy pidiendo, pues entonces pues casi voy a castigar a Dios y voy a castigar a la iglesia y ya no voy a ir y no voy a tener contacto con ellos. Es más, ni mis diezmos ni mis ofrendas voy a dar. ¿Sí? Los voy a castigar. No. Miren, si alguien les vendió esa idea de que Dios está ahí para hacernos felices, para cumplir todo lo que nosotros decimos, porque todo lo puedo en Cristo, porque voy a perseguir mis sueños, ¿verdad? No persigas tus sueños. Es que voy a seguir mis sueños porque la palabra, no sigas tus sueños, sigue a Cristo. No andes correteando tus sueños, ve detrás de Cristo por el amor de Dios. Sí, ese es el asunto. Porque si alguien les dijo, es que Dios está ahí para hacerte feliz y todo lo que pides y tú di, pacta y haz esto. Miren, si alguien les vendió esa idea, pidan su reembolso porque ya se los transaron. Sí. Dios no cede a nuestros caprichos, mis amados. Y cuando Dios dice, y esto ya lo hemos tratado, cuando Dios dice, pues hazle como quieras, entonces ya sabemos que estamos entonces en problemas, ¿verdad? Dios no cede a nuestros caprichos. Es muy peligroso para nosotros que eso ocurra. Y repito, nos ama demasiado como para hacerlo. Entonces tiene que tratar con nosotros y nos tiene que reenfocar, nos tiene que reubicar. ¿Tú qué dices? Está hablando de que eran vidas insatisfechas, buscando la vida en las cosas y no en la fuente de la vida. Buscando esa plenitud en las cosas. No, ya cuando tenga un mejor trabajo, cuando tenga esto, cuando tenga aquello, ahora que tenga mi pantalla de 250 pulgadas, ahora que tenga el no sé qué, ahora que sí es que ya después del COVID, ¿verdad? Y esto, y que me salga este negocio, ahora que me den aquello, ahora, ya que lo tenga. No, y el Señor está diciendo ahorita aquí, ¿tú qué dices? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Sí? Porque lo que denotaba aquí es de que ellos, aún sin estar interesados en lo que Dios decía, les interesaba que Dios cumpliera las promesas. Les interesaba que Dios los bendijera, ¿verdad? Pero ellos no estaban interesados en su palabra, no estaban interesados en que se cumpliera en ella. Entonces, gente que pretendía usar a Dios, y usar a Dios no es posible, ya lo mencionamos hace un momento, no es posible, ¿sí? No al Dios de la Biblia, a Él no se le puede torcer el brazo, a Él no se le puede manipular, ¿verdad? Y bueno, fíjense bien, qué maravilla, porque vino la palabra de Dios, ellos lo entendieron y yo espero que nosotros también. Ellos lo entendieron y es evidente que lo entendieron porque el mismo texto lo dice, lo que sigue es algo muy bueno, lo que sigue es maravilloso. ¿Sí? Vengan conmigo, por favor, ahí al versículo 12, del 12 al 15. Dice, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, subrayen eso, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Vamos a hacer un paréntesis. Aquí cuando dice que temió el pueblo delante del Señor, es mostraron reverencia. Le mostraron reverencia. Esto es, miren, aquí hay todo un tema. Aquí hay todo un tema. Yo quisiera preguntarles, vamos a hacer este paréntesis, póngame atención. Porque, repito, es a donde Dios tenemos que ir y quiere fortalecer. Vamos a hacer un paréntesis de esto. Pero, ¿crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Que es la palabra de Dios autoritativa, infalible, suficiente? ¿O piensas que es parte palabra de Dios, que tiene errores, que tiene contradicciones, que está bien, que puede ayudar para ciertas cosas, pero hasta ahí? Y es que
en esencia, mis amados, de ahí se desprenden todas nuestras formas de pensar, todas nuestras formas de accionar. ¿Sí? Un político dijo, todo es teológico. Fíjense, todo es teológico. Es decir, ¿cuál es el concepto que yo tengo en todo esto? ¿Está bien? Entonces vamos a regresar al versículo 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, es decir, no se le ocurrió a él, no era el mensaje de él, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. ¿Les basta eso? ¿Necesitamos algo más? ¿Pensamos aún que la plenitud de nuestra vida vendrá de las cosas? Yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío, es decir, más o menos el 21 de septiembre del año 520 antes de Cristo. Esto fue un proceso que duró 3 semanas. Póngame atención en esto. Dice que vino esa palabra del Señor. ¿Cuál fue la palabra del Señor que vino? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Vino esa palabra, dice, y les despertó. La palabra que se utiliza ahí, más literal, es les agitó el espíritu. Les agitó el espíritu, los sacudió, los incomodó a tal punto que tuvieran que cambiar la posición en la que estaban. Es decir, despertar está bien, pero a veces uno puede tener un despertar muy bonito. ¿Verdad? Estar acá bien dormido y despertar y los pajaritos de allá a lo lejos y empieza y ese aroma a café, por cierto, ¿verdad? Y ese aroma a café, ya les voy a agitar el estómago, ¿verdad? Pero ese aroma a lo mejor a un pan recién hecho y uno se despierta y ¡ay, qué maravilla! Esa es una forma de decir, ¿ya te despertaste? Sí, ya me desperté. No es de lo que está hablando. Es de lo que está hablando. Yo no sé cuántos tuvieron esa experiencia, ¿verdad? Que uno está dormido y llegan y te sacan las cobijas y te empiezan a mover la cama y te jalan los pies y y tú ya me desperté. No, muévete. Y te están ahí dando hasta que te levantas casi así. Bueno, pues más o menos para que tengamos una idea. Agitó el espíritu, sacudió el espíritu, incomodó a tal manera de tener que cambiar esa posición, ¿verdad? Repito, despertar está bien traducido, pero no tiene la fuerza de agitar, de sacudir. Nos está hablando que los hizo salir de esa actitud tan enfocada en sí mismos, los hizo salir de esa actitud tan egoísta y los hizo posicionarse ahora en los planes de Dios, en los propósitos que Dios tenía desde un principio, cuando 18 años antes se los había llevado a ese lugar. Los volvió a posicionar ahí, pero escuchen, ellos pusieron atención y reverenciaron a Dios, le dieron respuestas. Sí, ciertamente se dieron cuenta, pasó un tiempo en donde hubo un trato muy largo, muchos años, pero reconocieron la palabra del Señor, temieron al Señor, reverenciaron al Señor. Ese fue el deseo que hubo, ¿verdad? Y realmente fue un lapso muy rápido en donde hubo esa reacción. 3 semanas y se pusieron manos a la obra. 3 semanas, no fue que les predicó una vez, sino el mensaje ahí estaba y empezaron y los empezó a agitar, les empezó a agitar. Yo creo con todo mi corazón que Dios quiere agitarnos. Yo creo con todo mi corazón que Dios quiere agitar nuestro espíritu, que quiere sacudir el espíritu de nosotros, de Casa de Oración Londres. Yo creo que quiere agitarnos el espíritu.
Y creo que quiere agitar el espíritu de su iglesia, y creo que quiere agitar el espíritu de los suyos. Creo que lo quiere hacer, lo creo con todo mi corazón y estoy tan convencido de eso que eso es lo que estamos hablando, porque estoy convencido que este es el mensaje que Dios tenía. Incluso hasta por la fecha. Hasta por la fecha. 29 de octubre. De agosto, perdón. 29 de agosto del 520 antes de Cristo. Ya para el 21 del mismo año, ese proceso ya estaba andando. Yo espero que no nos tome tanto tiempo. ¿Sí? Que podamos dar los pasos que el Señor decide que hagamos. Entonces, mis amados, esto nos enseña que no es suficiente con que los líderes escuchen a Dios. No es suficiente que con quienes nos presiden entiendan. No es suficiente con quienes nos presiden, como decimos, agarren la onda. Recuerden que somos un pueblo. Dios tiene un pueblo. Cristo tiene un cuerpo. No un que otro miembro ungido, tiene un cuerpo, y ese es siempre el contexto en el que Dios nos va a hablar, en el contexto de pueblo, en el contexto de cuerpo, ¿verdad? Porque como lo hemos comentado, esto no se trata de que la gloria de Dios repose sobre un par de individuos que están bien ungidos. No. Él quiere reposar, Él quiere habitar sobre un pueblo que como piedras vivas hacen una casa espiritual para Él. Hay un sacerdocio santo, ¿verdad? Hay un sacerdocio espiritual que ofrece cosas que son aceptables, que ofrece cosas que son aceptas pues por Dios. Si solamente quienes presiden entienden, si solamente quienes están sirviendo agarran la onda de esto y el pueblo no hay avances. A lo mejor van a haber 2, 3 individuos agitados ahí, hasta con una carga de frustración, ¿por qué no? ¿Sí? Pero cuando todo el pueblo entiende, abraza la palabra de Dios, abraza el mensaje de Dios, entonces puede avanzar. Porque repito, cuando los pastores entienden, cuando los servidores, los que predican, los maestros, algunos de los servidores, de los que presiden, repito, entienden, bueno, pues y dan pasos, pues la vida de ellos está librada, ¿sí? La vida de ellos está librada, y como pastores, y nosotros, bueno, no somos responsables por las respuestas que ustedes dan. Yo no soy responsable por las respuestas que otro da. Yo no puedo dar respuestas por ustedes. Nadie puede dar respuestas por ustedes. Yo no puedo vivir una vida piadosa por ustedes. ¿Sí? Porque luego hay miren, en nuestro, no me quiero meter por ahí, porque me voy a aventar otra hora aquí, pero es que luego esa cultura, ese trasfondo católico romano, esa cultura ancestral, milenal, diría ya, ¿verdad? Pero pues crecimos en ella, ¿sí? Esa idea que nos da, y que muchos pastores tienen, de que ahora sí, de que es el lugar de Cristo, en lugar de Cristo, ¿verdad? Aquí está, y uno toma el lugar de Dios. No, nosotros no tomamos el lugar de Dios, no, de ninguna manera. Usted tiene que vivir para el Señor. La relación con el Señor es entre usted y Él. Nosotros estamos aquí para ayudarlo a eso, precisamente para capacitarlo en la obra del ministerio. Precisamente para que puedan crecer, a la altura del varón perfecto que es Cristo, para que no sean empujados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza rara, por cualquier cosa que les manipule. No, pero nosotros no podemos hacerlo, nosotros no podemos dar esos pasos por ustedes. Yo no me puedo comprometer por ustedes. Yo me puedo comprometer con ustedes a enseñarles, y mi compromiso es con Dios, y nuestro compromiso de Rocío y míos, nuestro compromiso es con Dios, de enseñarles, de ministrarles y de gastarnos nuestra vida aquí con ustedes, ¿sí? Pero la respuesta se la tienen que dar ustedes a Dios. Yo no puedo vivir una vida piadosa por ustedes. Rocío no puede vivir una vida piadosa por ustedes. Así es esto. Así es esto.
Nosotros somos responsables por hacerles llegar la palabra de Dios fielmente, lo mejor trazada posible, lo más apegado a las Escrituras, lo más guiado por el Espíritu posible, ¿verdad? Es decir, ser lo más sensible, y nosotros tenemos que levantar nuestras velas y dejar que el Señor las empuje también, y nosotros para eso necesitamos estar cuidando nuestra relación, cuidando nuestra comunión con Dios. Entonces, mis amados, meditemos en nuestras vidas, meditemos el orden de nuestras prioridades, ¿sí? ¿Cómo están nuestras prioridades actualmente? Esta pregunta que hemos hecho muchas veces, ¿para quién vives? ¿Tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Es el tiempo del Señor o vamos a dejar pasar más tiempo? ¿Cuándo es el tiempo del Señor para alinearnos con Él? Y si tenemos cosas que dejar, si tenemos cosas de que arrepentirnos, si tenemos que enderezar nuestros pasos, hagámoslo, porque Dios está con nosotros, ¿sí? Dios está con nosotros y eso nos alcanza, eso es suficiente. Si eso no nos alcanza, mis amados, nada nos va a alcanzar. Ningún recurso nos va a alcanzar. Si la presencia de Dios, si el poder de Dios, si la capacidad de Dios no nos alcanza ningún poder, porque cualquier otro será de esta creación, será suficiente. Si el mismo Señor, si no tenemos plenitud en Él, en ninguna otra cosa creada tendremos plenitud y solamente la veremos como un Dios con D minúscula. Solamente la veremos como algo que sustituye a lo verdadero. Y Dios no desea que cambiemos su gloria por absolutamente nada. No desea que cambiemos algo tan maravilloso por algo de menor calado. Pero Dios quiere darnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que avancemos, mis amados. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que tomemos, que abracemos el compromiso de crecer, porque Él nos quiere dar ese crecimiento. De hecho, Él es el que nos da el crecimiento. La Escritura nos dice, uno enseña, otro riega, o el otro planta, el otro viene, el otro cuida. Hay una labor que hacemos los ministros, hay una labor que se hace dentro de la iglesia, hay distintas labores que se hacen como cuerpo de Cristo. Y cuando yo estoy subiendo al monte y estoy trayendo madera, y cuando usted va y cuando tú vas y subes al monte, traes madera y estás edificando, todas esas labores son cosas que nosotros estamos haciendo ahí. Pero escuchen bien, el crecimiento nos lo da Dios. El crecimiento nos lo da Cristo Jesús. El crecimiento es ese resultado de la vida de Cristo en nosotros. Es el fruto del Espíritu. La obra del Espíritu, la influencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto lo necesitamos? Amén. Pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Por su palabra. Que nos ayude. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias porque tú hablas a nuestro corazón y nos dices, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Y tú nos dijiste, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes, y eso quiere decir en los días buenos, en los días malos, en los días mejores, en los días peores. Tú estás con nosotros, tú estás con nosotros, y eso nos basta, eso nos alcanza, porque en ti está nuestra plenitud. Recibe, Señor, siempre todo el honor. Esta es nuestra oración siempre. Recibe el honor, recibe la gloria, y queremos hacerlo, y para ello, Señor, es vivir para ti. No queremos abandonar, no queremos tener las cosas que corresponden a tu reino, las cosas que corresponden a la edificación de los tuyos, las cosas que corresponden al bendecirte. Señor, no queremos tenerlo abandonado, no queremos tenerlo desolado. Queremos dedicarnos a ello, Señor. Dedicarnos a ello sabiendo que cuando nosotros obedecemos, tú nos bendices. Que cuando nosotros estamos caminando en obediencia, tú nos prosperas. Que cuando nosotros estamos caminando en obediencia, la bendición nos alcanza.
pon ese sentido, Señor, en nosotros. Déjanos ubicar esto. Déjanos ubicar el peso que tiene tu palabra. Déjanos ubicar el peso que tiene tu presencia, Señor. Y que te podamos dar respuestas y decirte, sí, es el tiempo. Sí, es el tiempo de avanzar. Sí, es el tiempo. Ahora es el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Sí, hoy es el día, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Te amamos, Señor. Recibe la gloria. Amén. Amén, mis amados. Pues que Dios los bendiga. Que sigamos avanzando. Reciban nuestro abrazo y nuestro amor en Cristo Jesús.